¿Sabías que Morelos es el estado más pequeño de México continental, pero tiene más volcanes por kilómetro cuadrado que cualquier otro estado del país? ¿Que debajo de su tierra se esconde el origen de toda la industria azucarera de América Latina? ¿O que una ciudad entera fue construida para desafiar a un dios? Morelos no es solo Cuernavaca y albercas. Es fuego, agua, historia y misterio sepultado en cada barranca. Hoy descubres los 35 datos que van a sacudir todo lo que creías saber del corazón volcánico de México. 35. El estado más pequeño que no debería existir. Morelos representa apenas el 0.2% del territorio nacional, 4.893 kilómetros cuadrados. Es el tercer estado más pequeño del país, solo por delante de Tlaxcala y la Ciudad de México. Pero aquí está el dato que nadie te dice. A pesar de ese tamaño ridículamente pequeño, Morelos es el tercer estado más densamente poblado de toda la República, detrás únicamente de la Ciudad de México y el Estado de México. 2 millones de personas viviendo en un pedazo de tierra que en el mapa parece un error de impresión. Eso no es casualidad. Es el resultado de un clima privilegiado, suelos volcánicos increíblemente fértiles y una posición geográfica que lo convierte en el patio trasero natural de la metrópolis más grande del hemisferio occidental. Morelos no es pequeño. Morelos es el estado más intenso de México. Si no te suscribiste aún, te estás perdiendo la geografía que México no te enseñó en la escuela. 34. El clima que nunca cambia. Cuernavaca se llama la ciudad de la eterna primavera y no es un eslogan de turismo barato, es geografía pura. La capital de Morelos está a 1510 metros sobre el nivel del mar. Esa altitud específica, combinada con su posición en el flanco sur de la Sierra Ajusco-Chichinautzin, crea una trampa climática perfecta. Las montañas del norte bloquean los vientos fríos que bajan del altiplano. El calor del sur sube desde la depresión del Balsas, pero se modera antes de llegar a la ciudad. El resultado es una temperatura media anual de 21 grados Celsius durante todo el año. Ni demasiado caliente ni demasiado frío. Desde la época prehispánica, los tlatoani mexicas venían aquí a descansar. Moctezuma tenía jardines en lo que hoy es Huaxtepec. Hernán Cortés llegó y entendió lo mismo. El clima de Morelos no es un accidente geográfico. Es un regalo tectónico que los volcanes del norte le hacen a sus valles del sur cada día del año. 33. La montaña que late. En el extremo noreste de Morelos, compartiendo frontera con Puebla, asoma el Popocatépetl a 5.426 metros de altura. Pero lo que pocos saben es que la influencia geológica del Popo sobre Morelos es mucho más profunda que su postal. El sistema volcánico transversal que cruza el norte del estado en dirección este-oeste es directamente responsable de la geomorfología de todo el territorio morelense. Las barrancas, los valles, los suelos negros y profundos del centro del estado, todo viene del material expulsado por volcanes que llevan millones de años trabajando debajo de la superficie. Cuando el Popo emite fumarolas visibles desde Cuernavaca, no solo es una advertencia. Es un recordatorio de que Morelos está construido literalmente sobre el resultado de su actividad. Cada campo sembrado de caña, cada jardín de Cuernavaca, cada barranca llena de vegetación exuberante existe porque un volcán decidió ser generoso con sus cenizas. 32. Los volcanes en miniatura que nadie conoce. En el sur del corredor biológico Chichinautzin, dentro del territorio de Morelos, existe una zona de volcanes monogenéticos de pequeñísimas dimensiones conocidos como Cuexcomates. El más grande de ellos, llamado Tatacuexcomatl, tiene apenas 18 metros de altura. Son volcanes que tuvieron un solo evento eruptivo hace aproximadamente 730 años y jamás volvieron a activarse. Pero lo verdaderamente impactante no es su tamaño, es lo que esconden. Tienen sistemas de tubos de lava subterráneos que puedes recorrer gateando. Mientras caminan arriba de la tierra, debajo de tus pies hay cavernas de roca negra solidificada que hace 7 siglos transportaron magma vivo. 1 kilómetro cuadrado lleno de volcancitos que parecen juguetes, pero son ingeniería geológica en estado puro. Y casi nadie los visita porque nadie sabe que existen. 31. La depresión que lo explica todo. La mayor parte del territorio de Morelos no está sobre el altiplano central donde se ubica la Ciudad de México. Está en la depresión del Balsas, una gran cuenca que drena hacia el sur en dirección al Pacífico. Este detalle geográfico lo cambia todo. Mientras el altiplano tiene temperaturas bajas y lluvias moderadas, la depresión del Balsas es más caliente.
Ata más húmeda en verano y perfecta para cultivos tropicales. Por eso en el sur de Morelos, en municipios como Tlaquiltenango y Jojutla, el paisaje ya no es el bosque de pinos y encinos que domina el norte, es selva baja caducifolia, mezquites, huizaches, guajes. El estado de Morelos pasa en menos de 100 kilómetros de los pastizales alpinos nevados del Popocatépetl a la vegetación semitropical del sur. Esa transición altitudinal drástica, de más de 3.400 metros en el norte a menos de 700 en el sur, es la razón por la que Morelos tiene la biodiversidad que tiene en un territorio tan minúsculo. 30. El primer azúcar de América Latina. Hernán Cortés llegó a Cuernavaca y entendió inmediatamente que los valles morelenses eran perfectos para algo que Europa necesitaba con urgencia: caña de azúcar. En 1530, apenas 9 años después de la conquista de Tenochtitlan, Cortés construyó el ingenio de Tlaltenango en el norte de Cuernavaca. Este fue uno de los primeros ingenios azucareros de toda Nueva España. Los valles de Cuernavaca y Cuautla tenían todo lo necesario: ríos abundantes para mover los molinos, suelo volcánico negro y fértil ideal para la caña, clima cálido todo el año, y una cercanía de apenas 100 kilómetros al mercado más grande del continente, la Ciudad de México. Para el porfiriato, Morelos producía casi 40% del azúcar de todo México. No era el estado más grande, era el más eficiente. Cada cucharada de azúcar que consumió México durante 300 años pasó por algún ingenio morelense. 29. Las haciendas que encendieron la revolución. Si quieres entender por qué estalló la Revolución Mexicana, no busques en Chihuahua ni en el norte, busca en Morelos. A principios del siglo XX, los hacendados azucareros del estado habían acumulado propiedades tan enormes que comunidades enteras quedaron atrapadas dentro de sus límites. Los campesinos de Anenecuilco, pueblo ancestral de Zapata, veían cómo sus tierras comunales de siglos eran absorbidas por las haciendas de Hospital y Coahuixtla. La disputa no era abstracta, era agua, tierra y maíz, era sobrevivencia. Cuando Emiliano Zapata se levantó en armas en 1911, no fue ideología, fue geografía convertida en rabia. Las haciendas morelenses no solo producían azúcar, producían injusticia a escala industrial. Y esa injusticia geográfica y territorial fue el combustible que prendió la llama de la revolución agraria más importante de la historia de México. 28. La ciudad de los jardines, de un dios. Oaxtepec no es solo un balneario famoso. Su historia geográfica es mucho más antigua y más extraña. Antes de la conquista, Oaxtepec era el jardín botánico personal de Moctezuma II. Los mexicas habían creado ahí un sistema de canales que distribuía el agua de manantiales naturales por todo un complejo de jardines reales. Trasplantaban plantas de todo Mesoamérica, desde la costa del Golfo hasta el Pacífico, para mantenerlas vivas en ese microclima privilegiado. Era un laboratorio botánico real. Cuando Cortés llegó, quedó tan impresionado que lo describió en sus cartas al rey como algo que no existía en España ni en Europa. Los manantiales de Oaxtepec siguen fluyendo hasta hoy. El balneario que millones de familias mexicanas visitan cada año está sobre la misma fuente de agua que usó el último gran tlatoani mexica para crear su paraíso personal. 27. La ruta de los conventos que sobrevivió todo. En el siglo XVI, los frailes dominicos y agustinos construyeron una serie de conventos en las faldas del Popocatépetl que son considerados únicos en el mundo. Los de Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla, Ocuituco, Totolapán, Atlatlaucán y Tetela del Volcán forman parte de la ruta de los conventos del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994. Pero lo que la mayoría no sabe es por qué esos conventos tienen muros tan descomunalmente gruesos, algunos de hasta 2 metros de ancho. No solo era para defenderse de ataques, era ingeniería antisísmica empírica. Los frailes llegaron y entendieron que vivir en la falda de un volcán activo requería construir para siempre. Esos muros gigantes y esas bóvedas de piedra han resistido 5 siglos de temblores. Son monumentos a la física aplicada por mentes que nunca escucharon la palabra sismología. 26. El pueblo donde nació el dios del viento. Tepoztlán es un pueblo mágico rodeado de montañas de basalto que parecen murallas de un castillo natural. Pero geográficamente hay algo más interesante que la postal. El cerro del Teposteco, esa mole de roca que domina el valle, tiene una formación geológica particular. Es un bloque de basalto que quedó en pie mientras la erosión consumió el terreno a su alrededor. La pirámide que los mexicas construyeron en su cima no fue una coincidencia religiosa. Fue una elección geográfica calculada. Desde ahí arriba tienes visibilidad completa de todos los accesos al valle. Controlas el territorio, lo vigilas, y simbólicamente estás más cerca del cielo que cualquier otro punto de la región.
El templo dedicado al dios Tepoztécatl, señor del viento y el pulque, no estaba ahí porque los dioses lo pedían. Estaba ahí porque la geografía lo hacía inevitable. 25. El lago que no debería existir donde está. La laguna de Tequesquitengo es el lago más grande de Morelos y uno de los más conocidos, pero su origen geológico no es tan simple como parece. Tequesquitengo se formó en una depresión kárstica, es decir, una cavidad creada por la disolución de roca caliza por el agua a lo largo de miles de años. El fondo plano y los bordes suavemente elevados que lo rodean son evidencia de ese proceso. Lo interesante es que el agua del lago es dulce a pesar de estar rodeado de suelos con alta concentración de sales minerales. Eso explica el nombre. Tequesquitengo viene del náhuatl y significa lugar del tequesquite, ese carbonato de sodio mineral que los antiguos mexicanos usaban para cocinar. Los primeros habitantes del área notaron la concentración de sal en el suelo y lo nombraron en consecuencia. Un lago de agua dulce en medio de suelo salado. Una anomalía geológica que se volvió nombre. Si llevas este video a la mitad y no te has suscrito, estás dejando pasar la única fuente que te cuenta la verdad geográfica de México. 24. Las lagunas de Zempoala y su secreto alpino. En el límite norte de Morelos, compartiendo territorio con el Estado de México, a más de 3.000 metros de altitud, existe un sistema de 7 lagunas de origen volcánico que la mayoría de los mexicanos jamás ha visitado. Las lagunas de Zempoala son parte del Parque Nacional del mismo nombre y forman uno de los ecosistemas lacustres de alta montaña más importantes de México. Sus aguas son alimentadas por lluvia y deshielo de las cimas cercanas. El bosque de oyamel y pino que las rodea crea un microclima tan frío y húmedo que parece sacado de un país nórdico, no de un estado que tiene clima de primavera en su capital. La diferencia de temperatura entre las lagunas y Cuernavaca puede llegar a 15 grados Celsius, a 1 hora de distancia. Eso es lo que hace la altitud, eso es lo que hace la geografía. Morelos no es solo calor eterno. En su extremo norte guarda un rincón que parece Escandinavia. 23. La Xochicalca y el observatorio que reformó el calendario. Xochicalco, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999, es una ciudad prehispánica construida entre los años 700 y 900 después de Cristo sobre una colina que fue artificialmente modificada. Sus constructores cortaron, rellenaron y nivelaron la cima del cerro para crear terrazas habitables. Elevaron una montaña artificial sobre una montaña real. Pero el dato más impactante no es su arquitectura, es su observatorio astronómico. Una caverna natural fue adaptada con una abertura en el techo por la que entra un haz de luz solar exactamente en los días cercanos al solsticio. Ese fenómeno permitía a los sacerdotes de Xochicalco hacer correcciones al calendario. Xochicalco era básicamente la comisión de reforma del sistema de medición del tiempo de toda Mesoamérica. Los representantes de múltiples culturas, teotihuacanos, mayas y toltecas, llegaban aquí para sincronizar sus calendarios. Era la cumbre internacional del tiempo prehispánico. 22. El cerro que aplasta una ciudad viva. En el municipio de Tepoztlán existe la formación geológica conocida como el Parque Nacional El Tepozteco, que cubre más de 24.000 hectáreas de bosques, barrancas y mesetas de basalto. Pero lo que muy poca gente sabe es que el corredor biológico Chichinautzin, que protege una franja volcánica entre el Estado de México y Morelos, tiene registradas más de 200 barrancas en su interior. 200, en un área relativamente pequeña. Esas barrancas son cicatrices en la tierra dejadas por millones de años de erosión fluvial sobre un basamento de roca volcánica durísima. Son corredores biológicos naturales por donde circulan especies de animales y plantas que no podrían sobrevivir en los campos agrícolas que rodean la reserva. Cada barranca es un refugio, un mundo vertical, un sistema de vida completo escondido entre paredes de piedra negra. 21. El río que alimenta a 2 estados. El río Amacuzac es el principal río de Morelos y uno de los más desconocidos del centro del país. Nace en las faldas del Nevado de Toluca, en el Estado de México, atraviesa el territorio morelense de norte a sur y finalmente desemboca en el río Balsas, que lleva sus aguas hasta el Pacífico. Este río no es solo agua. Es el eje hidrológico que permitió el desarrollo agrícola del sur de Morelos durante siglos. Sus tributarios, los ríos Apatlaco, Yautepec y Cuautla, forman una red que durante la época colonial fue domesticada, represada y canalizada para abastecer a los ingenios azucareros. Sin el Amacuzac y su red de afluentes, la industria azucarera que hizo de Morelos la potencia económica de la Nueva España no hubiera sido posible. El azúcar que endulzó a México durante 300 años viajó sobre el lomo del Amacuzac. 20. El Palacio del Conquistador que se volvió museo de su propia derrota. El Palacio de Cortés en Cuernavaca fue construido entre 1531 y 1535, convirtiéndolo en una de las edificaciones civiles más antiguas de México. Cortés lo usó como residencia personal y cuartel.
Hoy es el Museo Regional Cuauhnáhuac. Pero lo más geográficamente fascinante del edificio no son sus muros ni su historia. Son los murales que Diego Rivera pintó en sus paredes entre 1930 y 1931. En esos murales, Rivera retrató la historia de Morelos desde la perspectiva de los oprimidos. Encargados por el embajador estadounidense Dwight Morrow, los murales terminaron siendo el retrato más fiel de lo que el Palacio del Conquistador representaba para los pueblos indígenas de Morelos. Cortés mandó construir el edificio para simbolizar su poder. Rivera lo convirtió en el testimonio de su vergüenza. 19. El kiosco de Eiffel que nadie espera encontrar. En el Jardín Juárez de Cuernavaca hay un kiosco de hierro forjado que diseñó Gustave Eiffel, el mismo ingeniero que construyó la torre más famosa del mundo. Fue instalado a finales del siglo XIX durante el Porfiriato, cuando se pusieron de moda los elementos de arquitectura industrial europea en las ciudades mexicanas. Geográficamente hay algo interesante en ese detalle. Cuernavaca siempre fue la ciudad de descanso de las élites. Los virreyes, los hacendados, los presidentes, todos tenían residencias aquí. Maximiliano de Habsburgo veraneaba en lo que hoy se conoce como el Jardín Borda. El propio Porfirio Díaz frecuentaba la ciudad. Y en ese contexto de riqueza concentrada, traer un kiosco diseñado por el ingeniero más famoso de Europa no era un capricho, era un mensaje de poder. Eiffel en el Jardín Central de Cuernavaca era la forma en que las élites porfirianas le decían al mundo que Morelos era próspero, moderno y conectado con lo mejor del planeta. 18. El Convento de la Conquista Espiritual. El exconvento dominico de Tepoztlán, fundado en el siglo XVI, no fue construido solo para rezar, fue construido para reemplazar. Los frailes dominicos llegaron a Tepoztlán y encontraron un pueblo que adoraba a Tepoztécatl con una devoción que parecía inamovible. Entonces usaron la misma geografía para su misión. El convento fue levantado directamente sobre los cimientos de un teocalli prehispánico. Usaron la misma piedra de los templos destruidos para construir sus capillas. El acto geográfico y simbólico era deliberado. Si los dioses antiguos vivían en esa piedra y en ese suelo, entonces la nueva deidad también viviría ahí. Pero la estrategia tuvo resultados mixtos. Tepoztlán nunca abandonó completamente a Tepoztécatl. Hasta hoy, las festividades en honor al dios prehispánico conviven con las fiestas católicas en el mismo pueblo. La piedra conquistada siguió siendo sagrada para quienes la pisaron primero. 17. El cerro con forma de nariz. El nombre Tepoztlán tiene una interpretación que muy poca gente conoce y que dice más sobre su geografía que cualquier mapa. Una de las traducciones del náhuatl es lugar de la nariz de la tierra o sobre la punta de la tierra. Y cuando ves el cerro del Teposteco desde el valle, la imagen cobra sentido instantáneo. Esa mole de basalto oscuro que se eleva abruptamente sobre el valle plano parece exactamente eso, una protuberancia. Un accidente geográfico que rompe la horizontalidad del paisaje como si la tierra misma estuviera asomando algo. Los tlahuicas y los xochimilcas que habitaron esa región eran observadores excepcionales de la geografía que los rodeaba. Sus nombres para los lugares no eran decorativos, eran descripciones físicas precisas del territorio. Tepoztlán significa exactamente lo que parece cuando lo ves por primera vez. La nariz de basalto clavada en el centro de un valle. 16. La Barranca de las Aves Perdidas. El municipio de Tlayacapan tiene una de las mayores concentraciones de barrancas del estado y es parte del corredor biológico entre las lagunas de Zempoala y el Parque El Teposteco. Eso significa que geográficamente actúa como una autopista natural para la biodiversidad. Las aves migratorias que no pueden volar sobre el altiplano desértico del norte encuentran en el corredor de barrancas de Morelos el camino húmedo y arbolado que necesitan. El estado de Morelos tiene registradas más de 300 especies de aves, lo que es extraordinario para un territorio tan pequeño. Muchas de esas especies no se reproducen aquí, solo pasan. Pero sin ese corredor de barrancas que funciona como refugio, esas aves no llegarían a sus destinos al sur. Morelos no solo sostiene su propia biodiversidad, sostiene la de buena parte del continente americano en tránsito. 15. La laguna sobre un lago desaparecido. La laguna de Coatetelco tiene un origen geológico que la hace única en el estado. Está formada en una depresión kárstica, al igual que Tequesquitengo, pero en este caso la comunidad indígena de Coatetelco ha mantenido una relación ritual y de subsistencia con sus aguas desde tiempos prehispánicos. Los pescadores del lago extraen carpas, tilapias y charales, usando técnicas que mezclan métodos modernos con tradiciones ancestrales. Pero aquí está el dato geológico más interesante. Las investigaciones del suelo alrededor de Coatetelco muestran que hace miles de años, cuando el drenaje de la región era diferente, existía un cuerpo de agua mucho más grande que el actual. La laguna que ves hoy es apenas el residuo de un lago prehistórico que se fue vaciando por erosión y cambios en el drenaje superficial. Lo que parece un pequeño lago tranquilo es en realidad el fantasma de un mar interior que el tiempo fue consumiendo. 14.
¿El corredor biológico que conecta dos mundos? El corredor biológico Chichinautzin es una franja de territorio protegido de 65.721 hectáreas que funciona como puente ecológico entre los ecosistemas de alta montaña del norte y los valles templados del sur de Morelos. Fue declarado área natural protegida en 1988, justo cuando la expansión urbana de Cuernavaca empezaba a devorar sus bordes. Lo que hace único a este corredor no es su tamaño, sino su función. Sin él, los ecosistemas de bosque templado del norte de Morelos quedarían aislados de los del Estado de México como islas biológicas sin conexión. Las especies que necesitan migrar entre elevaciones para completar su ciclo de vida no podrían hacerlo. El corredor Chichinautzin no es un parque decorativo, es la columna vertebral ecológica del centro del país. Y está constantemente amenazado por el crecimiento urbano de la zona metropolitana de Cuernavaca. 13. La zona arqueológica debajo de una ciudad viva. Teopanzolco es una zona arqueológica mexica ubicada literalmente dentro de la ciudad de Cuernavaca. No en las afueras, no en un cerro remoto, en medio de la ciudad. Sus estructuras fueron descubiertas accidentalmente en 1910 durante la Revolución Mexicana, cuando las tropas de Emiliano Zapata necesitaron nivelar el terreno para instalar una artillería y descubrieron que lo que parecían colinas eran pirámides. El nombre Teopanzolco significa lugar del viejo templo en náhuatl, lo que sugiere que incluso en la época mexica el sitio ya era considerado antiguo. La zona tiene dos pirámides superpuestas, una mexica construida sobre una tlahuica más antigua, atadas en el mismo patrón de reutilización sagrada que se repite en toda Mesoamérica. Hoy convive rodeada de colonias residenciales de Cuernavaca, vecinos que pueden ver pirámides desde la ventana de su casa sin que les cause ningún asombro. 12. Chalcatzingo y las piedras que hablan olmeca. En el municipio de Jantetelco, al oriente de Morelos, existe una zona arqueológica que es el sitio olmeca más al interior del altiplano central de todo México. Chalcatzingo fue ocupado desde el año 1000 a.C. y alcanzó su apogeo entre el 800 y el 500 a.C. Lo que lo hace extraordinario son los bajorrelieves tallados directamente en la roca de los cerros que dominan el asentamiento. Esas figuras representan escenas de lluvia, fertilidad y poder que son claramente olmecas en estilo, a pesar de estar a cientos de kilómetros del núcleo olmeca del Golfo. Geográficamente, Chalcatzingo estaba en una ruta comercial clave que conectaba la costa del Golfo con Oaxaca y la cuenca del Balsas. Era una escala en el camino, un punto de intercambio, y quienes controlaban ese punto tallaron su identidad olmeca directamente en la piedra para que todos los viajeros supieran quién mandaba ahí. 11. El estado que produce flores para el mundo. En los valles altos del norte de Morelos, particularmente en municipios como Tetela del Volcán y Ocuituco, las condiciones de suelo volcánico negro, humedad constante y temperaturas moderadas crean el ambiente perfecto para la floricultura. Morelos es uno de los principales estados productores de flores de México para exportación. Rosas, crisantemos, agladiolas y orquídeas crecen en esos suelos de ceniza volcánica con una calidad que los mercados internacionales reconocen. El suelo volcánico negro que cubre esas zonas es el resultado de miles de años de erupciones del Popocatépetl y de los volcanes monogenéticos del Chichinautzin. La misma ceniza que durante erupciones prehistóricas destruyó asentamientos, con el tiempo se convirtió en el sustrato más fértil y productivo del centro del país. Los volcanes destruyen y crean. Morelos es la evidencia más clara de ese ciclo. 10. El Cerro de las Tres Cumbres y los túneles de lava. El Cerro de las Tres Cumbres es la elevación más alta del estado de Morelos, con casi 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero lo que lo hace realmente impresionante no es su altura, sino lo que ocurre a su alrededor. En las faldas basálticas de ese cerro y sus vecinos del Chichinautzin existen tubos de lava, formaciones subterráneas que se crean cuando la capa exterior del flujo de magma se solidifica mientras el interior sigue fluyendo. Cuando el flujo termina, queda un túnel vacío. En Morelos hay sistemas de tubos de lava que pueden recorrerse a gatas o de pie durante decenas de metros. Es caminar por el canal de tránsito del magma que hace 700 años viajó bajo la superficie antes de solidificarse. Esos túneles son el sistema vascular fosilizado de la tierra morelense. 9. La cueva donde el tiempo se detuvo. En la zona norte de Morelos, en las sierras del Chichinautzin, existen cuevas volcánicas que actúan como preservadoras de temperatura constante. Adentro, independientemente de la estación, la temperatura ronda entre 14 y 16 grados. Esa estabilidad térmica hizo de estas cuevas refugios perfectos tanto para fauna silvestre como para grupos humanos antiguos. Arqueólogos han encontrado vestigios de ocupación humana en algunas de estas cuevas que datan de varios miles de años antes de Cristo. La geografía volcánica de Morelos no solo formó su superficie, formó los refugios subterráneos donde la vida encontró protección durante las épocas más frías o más violentas de la prehistoria del centro de México.
El estado tiene un segundo piso, uno oscuro, constante y muy antiguo que pocos conocen. 8. Las aguas termales que vienen del fondo del mundo. En varios municipios del estado, particularmente en Cuautla, Atotonilco y Tehuixtla, hasta existen manantiales de aguas termales con temperaturas que van de los 35 a los 42 grados Celsius. Esas aguas no vienen de ninguna caldera artificial, vienen directamente del sistema geotérmico asociado a la actividad volcánica del eje neovolcánico transversal. El calor residual de los volcanes del norte calienta el agua subterránea que viaja hacia el sur a través de sistemas de fracturas y acuíferos. Cuando esa agua encuentra una vía de salida, emerge caliente y cargada de minerales como calcio, magnesio y azufre. Cuautla es famosa por sus balnearios, pero la fama del turismo oculta la verdad geológica. Esas albercas no son instalaciones modernas que calientan agua artificialmente. Son ventanas abiertas al sistema geotérmico de un volcán que trabaja sin descanso a decenas de kilómetros de distancia. 7. El río que resucita árboles muertos. El río Cuautla nace en las laderas orientales del Popocatépetl y desciende hacia el sur alimentando uno de los valles más productivos del estado. Pero tiene una característica que los campesinos de la región conocen bien y que la ciencia tardó en documentar. En la temporada de secas, cuando el caudal del río baja, el agua de los manantiales que lo alimentan cambia su composición química ligeramente. Los carbonatos y bicarbonatos en el agua crean depósitos de calcita en las orillas que solidifican el suelo aluvial. Ese mismo proceso, que parece destructivo, en realidad fija nutrientes en el suelo, que luego la temporada de lluvias redistribuye hacia los campos. Los agricultores de la zona de Cuautla que cultivan sobre las márgenes del río tienen acceso a uno de los suelos más ricos del estado. Precisamente porque el río pasa por un ciclo geoquímico que los abona naturalmente cada año. 6. La zona que cambió de capital 2 veces. La historia política de Morelos está marcada por su geografía más de lo que nadie recuerda. Cuando el estado fue creado en 1869, su capital fue inmediatamente Cuernavaca. Pero hubo un periodo entre mayo de 1876 y enero de 1877, durante los convulsos años del Porfiriato temprano, en que Cuautla fue nombrada capital del estado. Cuautla y Cuernavaca han sido rivales históricas, no solo políticas, geográficas. Cuautla está en el oriente del estado, conectada a Puebla y a la cuenca de la Mecameca. Cuernavaca está en el occidente, mirando hacia la Ciudad de México. Son dos ventanas del mismo estado hacia dos mundos distintos. La tensión entre esas dos ciudades refleja la tensión geográfica interna de Morelos, un estado que tira hacia el altiplano y al mismo tiempo hacia las tierras bajas del sur. 5. El chinelo y la danza que venció a la Inquisición. Los chinelos son los personajes icónicos del carnaval morelense. Son esos danzantes con trajes bordados y máscaras de ojos azules que brincan al ritmo de bandas de viento en los carnavales de Tlayacapán y otros municipios. La historia oficial dice que son originarios de Tlayacapán, en el oriente del estado. Pero la historia geográfica y cultural es más subversiva. Los chinelos surgieron como una forma de burla y resistencia de los pobladores indígenas y mestizos hacia los españoles que prohibían las danzas prehispánicas durante la Cuaresma. Los bailarines se disfrazaban con rasgos europeos exagerados, barba, a ojos claros, trajes recargados, para caricaturizar al conquistador mientras danzaban en desafío a las normas coloniales. La geografía de Morelos, ese estado que fue el corazón de la evangelización de Cortés y al mismo tiempo la cuna de la revolución, creó la personalidad cultural perfecta para ese acto de rebeldía codificada en danza. 4. El estado que alimenta la mitad del país. Morelos produce una cantidad desproporcionada de alimentos considerando su pequeño tamaño. Caña de azúcar, arroz, maíz, jitomate, melón, mango y una impresionante variedad de flores para exportación. Y todo gracias a dos condiciones geográficas que se combinan de forma única. Primero, el suelo volcánico profundo y rico en nutrientes que cubre la mayor parte del estado. Segundo, la disponibilidad de agua de riego proveniente de los ríos que bajan de los volcanes del norte. En el sur del estado, en la zona de Zacatepec y Jojutla, el arroz crece en condiciones que replican los campos arroceros del sudeste asiático. Ese arroz del sur de Morelos, cultivado en campos inundados al pie de los últimos relieves antes de la llanura calurosa, es uno de los más finos del país. Un estado del tamaño de un municipio grande de Chihuahua produciendo arroz de exportación. La geografía volcánica tiene ese poder. 3. La hacienda donde murió el sur. El 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, en el municipio de Ayala, Emiliano Zapata fue asesinado. La hacienda azucarera más grande del estado de Morelos se convirtió ese día en el escenario de la traición más infame de la Revolución Mexicana. El coronel Jesús Guajardo lo citó en Chinameca bajo pretexto de unirse a la causa zapatista y lo emboscó en la entrada del casco.
Geográficamente, la elección del lugar no fue casual. Chinameca estaba en territorio zapatista, pero en una zona donde los refuerzos federales podían llegar rápido desde Cuautla. El asesino eligió el terreno con tanto cuidado como el general que planea una batalla. Hoy, el casco de la hacienda es monumento histórico y alberga el Museo del Agrarismo. La entrada donde cayó Zapata tiene una estatua dorada del caudillo del sur mirando hacia adentro, hacia el patio donde fue traicionado. Cada año, el 10 de abril, Morelos vuelve a Chinameca. 2. El estado que la Ciudad de México no puede ignorar. Morelos tiene 45 kilómetros de distancia desde su frontera norte hasta las delegaciones del sur de la Ciudad de México. En hora pico son 2 horas de autopista. En ese dato geográfico está el destino histórico, económico y social de Morelos. El estado ha sido, desde tiempos prehispánicos, el descanso de la ciudad. Los tlatoques mexicas veraneaban aquí, los virreyes tenían palacios aquí, los presidentes del siglo XX construyeron residencias aquí. El pensador alemán Erich Fromm vivió en Cuernavaca durante los años 50. El novelista Malcolm Lowry se inspiró en el Casino de la Selva para escribir su novela Bajo el Volcán. La proximidad a la metrópolis más grande del hemisferio ha convertido a Morelos en el laboratorio social de México. Lo que ocurre en la Ciudad de México eventualmente derrama hacia Morelos. Y lo que se gesta en Morelos, desde la revolución hasta los movimientos ambientales actuales, eventualmente llega a sacudir a la ciudad que cree que lo controla todo. 1. El nombre que es una deuda. Morelos se llama Morelos porque José María Morelos y Pavón fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, Estado de México, luego de ser capturado después de años de guerrilla revolucionaria. Pero su conexión con el estado que lleva su nombre no fue solo simbólica. Morelos y Pavón peleó en Cuautla durante 72 días de sitio en 1812, uno de los episodios militares más épicos de la Guerra de Independencia. Las fuerzas realistas sitiaron completamente la ciudad. Cortaron el agua, cortaron los alimentos. Y Morelos resistió desde adentro durante casi 3 meses antes de romper el cerco con una salida nocturna. La geografía de Cuautla, rodeada de barrancas y con un sistema de agua subterránea que los sitiadores no pudieron cortar completamente, fue parte fundamental de esa resistencia. El estado no lleva su nombre por homenaje decorativo, lo lleva porque en su suelo, en sus barrancas y en su agua, ese hombre demostró que era posible resistir al más poderoso ejército del mundo. Y así llegamos al final de estos 35 datos sobre Morelos que muy pocos conocen. Si llegaste hasta aquí es porque eres de los que no se conforman con la versión oficial. Eres de los que quieren saber la geografía real, la historia que no aparece en los libros de texto, los datos que cambian la forma en que ves tu país. Atavo. Si este video te abrió los ojos, aunque sea un poco, entonces haz una sola cosa antes de irte. Dale like a este video y suscríbete al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando, verificando y contando las historias que México merece conocer. Hay otro video esperándote en pantalla con más datos salvajes de otro estado de la República. No lo dejes pasar. Nos vemos en el siguiente.